la red global, ¿no? La nueva, ¿cuáles son las cosas nuevas? Bueno, ¿cuáles son las cosas nuevas de hoy? Y él hablará de la inteligencia artificial. En ese momento, hace un año, pero la Magnífica Humanitas habla mucho más. O sea, la inteligencia artificial es un producto natural de la tecnocratización, digámoslo así, ¿no? La inteligencia artificial habla de inteligencia artificial, pero habla de mucho más, y por eso el título, ¿no? Y por eso quiero entrar con ustedes. No sé más bien, Josefa, con cuánto tiempo cuento para la exposición, digo, si es un conversatorio. Sí, está previsto una media hora de presentación Genial. suya. En todo ¿Usted caso, tiene una presentación o algo? sí, tengo acá, justo de compartir un Word con algunos frases, parágrafos de la encíclica, porque la verdad, una cosa que es muy importante, cada día estoy más convencido, es que para reflexionar hay que leer, ¿no? O sea, tenemos que partir de la lectura, o sea, tenemos que tener contacto directo con el documento sobre el cual podemos estar de acuerdo o no. Eso, por favor, somos hombres y mujeres libres, pero tenemos que partir de un dato objetivo, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es una presentación de mi lectura, digamos, de Magnífico Humanitas, un poco vista también para el mundo del trabajo social, ¿sí? Con 7 puntos, ¿de acuerdo? Si no da el tiempo, yo les dejo el documento, sí les pediría, por favor, ¿no? Que puedan leerlo a nivel individual, y esto no sustituye para nada la lectura del documento, ¿no? De la Magnífico Humanitas, ¿no? Que es una gozada, dirían, en la otra parte del mundo, ¿no? A ver, voy a compartir la presentación, ¿sí? Aquí está. Me dicen si la puedes ver. Sí, está ¿Sí? bien, se puede ver, Bien, sí. muy bien. Excelente. Entonces empiezo, ¿sí? La encíclica, el tema que me pidieron, la encíclica papal del Papa León XIV sobre la idea humana y su significado para el trabajo social con comunidades, ¿no? Trabajo social con comunidades católicas, faltaría aquí agregar, ¿no? Comunidades católicas. Era el título, lo saqué de la presentación del flyer que enviaron, ¿no? Ahora, interesante que desde el título hayan puesto la idea humana, porque, ¿no? El título invita a eso. Si bien, ¿no? El subtítulo es sobre la custodia de la persona humana en el tiempo de la inteligencia artificial. Es el subtítulo de la encíclica. Pero ustedes inmediatamente ubican la dignidad humana. Y efectivamente, la dignidad humana es una de las claves de lectura fundamentales del documento, ¿no? Entonces, vamos ahí, ¿no? La carta encíclica. Lo primero que quiero hacer es presentar el documento, muy brevemente, los 5 capítulos de Magnifico Humanitas, para ver cómo el Papa León entrelaza los temas, ¿de acuerdo? Yo estoy convencido que todos los que estamos aquí manejamos el término, todos tenemos un celular, por tanto estamos inmersos en las tecnologías. Yo creo que la lectura de Magnifico Humanitas nos ayuda, digámoslo así, a ordenar ideas, ¿sí? A ordenar afectos, diría San Ignacio, para poder enfrentar, ¿no? La rerum novarum, justamente, las cosas nuevas, ¿no? Entonces, miren cómo empieza desde el número 1, el primer párrafo de la encíclica del Papa, lo cito aquí, la primera parte, ¿ah? La magnífica humanidad, de ahí viene el nombre, saben que un documento pontificio tiene el nombre de las primeras líneas, ¿no? El título son las primeras líneas del documento. La magnífica humanidad que Dios ha creado se encuentra hoy ante una elección decisiva. Miren ustedes, ya el Papa, si hablamos en términos del mundial, que felizmente acabó, ¿no? Ya nos pone en una elección decisiva, ¿no? Estamos, levantar una nueva torre de Babel o edificar la ciudad donde Dios y la humanidad habiten juntos, ¿no? Entonces, el Papa León hace una lectura bíblica, ¿no? Y hace una hermenéutica, una interpretación. Y voy a profundizar sobre esto. Pero, ¿por qué lo pongo desde ahora? Porque, mire, ante una elección decisiva, ¿de acuerdo? O sea, tenemos que elegir. Por eso le decía hace un momento que el Papa toma postura, ¿de acuerdo? Frente a la realidad de la tecnología, de la digitalización de la realidad, digámoslo así, ¿no? Porque antes la realidad generaba lo digital, ahora lo digital genera la realidad, ¿no? Se han dado cuenta que nuestras acciones son frutos de algoritmos, ¿no? Nuestros deseos son frutos de algoritmos, antes era al revés, ¿no? Entonces, el Papa nos está invitando a reflexionar sobre eso. Muy bien, entonces vamos a mirar brevemente qué significa Babel y qué significa la Nueva Jerusalén. ¿De acuerdo? Cuando llegue a ese punto. Entonces, ¿por qué lo digo? A la luz de esto, leamos el índice del documento, la introducción,
las res nove de nuestro tiempo, las cosas nuevas, las dos imágenes bíblicas, edificar el bien, y esto es clave, permanecer siendo humanos. Esto el Papa León lo va a repetir muchas veces en la encíclica, ¿no? La misión de hoy suena tan sencillo, pero es fundamental, es vital permanecer humanos, ¿no? ¿Qué significa ser humanos en esta tecnología? Y lo va a desarrollar. Primer capítulo, como suele hacer, también lo hizo en Dilexis Te. Esta es una encíclica, ¿no? Dilexis Te fue una exhortación apostólica que fue lógicamente diseñada, trabajada por el Papa Francisco, de feliz memoria, y finalizada por el Papa León, pero siempre el fundamento, ¿no? ¿Por qué esto es importante, una encíclica o un documento? Porque, digamos, el Papa León, no, con todo el cariño que le tenemos, porque es peruano, ¿no? No inventa la pólvora. O sea, él sigue el camino de una larga y profunda tradición de la doctrina social de la Iglesia. ¿De acuerdo? Esto es clave. O sea, no inventa nada el Papa León, o que es la continuidad de Francisco, ¿no? Que inventó. No. Sea Francisco, sean nuestros últimos santos padres, realmente, ¿ah? Han seguido una línea donde Pablo VI lo resumió muy bonito en Populorum Progressio, ¿no? Nada del humano es ajeno a la Iglesia. Entonces se resume de Pablo VI para la doctrina social de la Iglesia. Entonces, el primer capítulo, miren, un pensamiento dinámico, qué bien esto, fiel al Evangelio, ¿no? La doctrina social de la Iglesia, como bien lo dice el Papa León cuando era cardenal, no, perdón, cuando era obispo en Chiclayo, en un libro que él prologa, dice, la doctrina social de la Iglesia no es un adoctrinamiento, ¿no? Es una reflexión profunda sobre el humano, respetando la tradición a la luz del Evangelio. Por eso él lo llama así, fiel al Evangelio. No hay nada más fiel al Evangelio que la doctrina social de la Iglesia. ¿De acuerdo? Que los temas que vamos a trabajar esta noche. Entonces, no voy a profundizar, simplemente dejo ahí los subtítulos para que ustedes puedan observar esta continuidad, donde un eje fundamental, un giro copernicano, digámoslo así, no porque cambia todo, no estamos ante una ruptura, ¿no? Sino una continuidad renovadora, diría Benedicto XVI, del Concilio Vaticano II, ¿no? O sea, que para mí, yo siempre lo he dicho, el Vaticano II es como un resaltador, ¿no? Que nos ayuda a resaltar el Evangelio, ¿no? Para la vida de la iglesia, para la vida de la humanidad, porque lo hemos descuidado. Siempre es eso. Creo que nuestra vida es un constante volver al Evangelio. Lo dice Jesús en el capítulo 1 de Marcos. Conviértanse al Evangelio. Nuestra conversión no es a la perfección, ¿no? O a la santidad. Tenemos que tener cuidado. Eso es el camino, lo decía Santa Teresa. Camino a la perfección. La santidad es el camino, ¿no? Es el proceso de conversión. Pero la conversión, ¿qué es? Volver al Evangelio. Volver a los criterios de Jesús todos los días, ¿no? Para eso hay que leer Evangelio, lógicamente, ¿no? Entonces, muy bien. Segundo, fundamentos y principios de la doctrina social de la Iglesia, ¿sí? Aquí el Papa León va a ser muy claro, muy preciso, muy pedagogo, porque no es la historia, pero ojo, en la historia, ¿cuáles son los fundamentos y principios? ¿De acuerdo? Entonces, aquí resalto, los títulos ya lo dicen todo, sobre los cuales particularmente voy a hablar esta noche, ¿no? El principio del bien común, el principio del destino universal de los bienes, el principio de la subsidiariedad, el principio de solidaridad, el principio de la justicia social. Miren ustedes qué fuerte es el Papa León. O sea, no tiene pelos en la lengua. Hoy hay gobiernos en el mundo que no creen en la justicia social. Eso es claro. No voy a hablar de derechas, izquierdas, liberales, conservadores. No me gusta usar títulos extranjeros. Simplemente por declaraciones oficiales y objetivas, hay un presidente, un país latinoamericano, que dice que no existe la justicia social. Lo dice abiertamente, ¿no? Entonces, es cierto, el Papa León toma postura. La justicia social no solo existe, es un principio de la doctrina social de la Iglesia. Un católico, una católica, cree, promueve y defiende la justicia social. ¿De acuerdo? Eso es tomar postura y eso tenemos que saberlo y vivirlo. Y les digo un pequeño detalle, quizás hago un spoiler. A Jesús lo Ujú. mataron por esto, ¿no? Entonces, no digamos que no es difícil. Claro que lo es, ¿no? Bienaventurados, Mateo 5 ustedes, si los persiguen por causa mía, ¿verdad? Porque la justicia social es la voz del Evangelio hoy.
¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, no profundizo, les invito a leerlo. Tercer capítulo, técnica y dominio, la grandeza de la persona humana ante las promesas de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, como ven, primer capítulo es el de histórico, segundo capítulo, fundamento teológico. Tercer capítulo entra, de aquí en adelante tocará tres temas claves el Papa. Aquí habla específicamente de la inteligencia artificial. No desarrolla el concepto, para eso hay otros libros, otros documentos. Acá lo que el Papa León nos ayuda es a reflexionar no en lo que va a venir o advertirnos, no, ya estamos inmersos en un mundo de la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué hace el Papa Francisco León, perdón? Nos habla de lo que estamos viendo hoy desde un punto de vista reflexivo, narrativo. Resalto dos puntos, ¿no? La narrativa de fondo, el transhumanismo y el poshumanismo, ¿no? Algo que se está discutiendo mucho. Como bien lo dice el Papa en la presentación de este documento, recuerden ustedes, ¿no? Él lo propone, es magisterio en la Iglesia, pero lo dice él, abierto al debate, a la reflexión. A lo que nos invita el Papa es a reflexionar, ¿no? Hay un gran autor católico inglés, Chesterton, ¿no? Él decía, Dios, cuando entramos a la iglesia, al templo, Dios nos pide que nos quitemos el sombrero, no la cabeza, ¿no? Entonces, la reflexión es fundamental, el debate, ¿de acuerdo? El traer los temas con fundamento, ojo, no dejarnos llevar por las, no, en el mundo de las ideas nos quedamos en las ideologías, ¿no? Estamos en el mundo del humano. Por eso, dice el Papa, hay que arriesgarnos al humano. No, por tiempo no profundizo. Capítulo cuarto, que nos interesa especialmente a ustedes seguramente, custodiar lo humano en la transformación. Verdad, trabajo, libertad. ¿Sí? El capítulo cuarto dedicado al trabajo. Bebe mucho el Papa León del magisterio de anteriores papas, ¿ah? O sea, resalta mucho a Juan Pablo II, resalta mucho a Pablo VI, como ven, ¿no? Hay por ahí una estadística que es una de las encíclicas que hay más citas de santos padres. ¿No? Y no es casualidad. Sepan ustedes que un documento de este calibre se reflexiona mucho, pasa por muchas manos, ojo, ¿no? Hay muchos borradores. Por tanto, nada de lo que aquí se escribe es por casualidad o por rellenar. Por algo, el Papa León, en este momento de la historia, en este cambio de época, ¿no? No es una época de cambio, sino un cambio de época, tiene que encontrar un sostén muy importante en la tradición de la Iglesia. ¿De acuerdo? O sea, esto es para que quede claro. Sobre esto trabajaremos en un momento, ¿no? Entra con todo en el ámbito de la influencia en la vida social, política y económica de la técnica de la inteligencia artificial, ¿sí? Con mucha delicadeza, pero al mismo tiempo con mucha firmeza. Último capítulo, la cultura del poder y la civilización del amor, ¿no? Aquí el Papa habla del tema clave en su magisterio desde el minuto uno, la paz. El capítulo quinto es dedicado a la paz, a la guerra armamentista, ¿no? Cómo la inteligencia artificial tiene que ser una inteligencia artificial desarmada, dice él, ¿no? ¿Cómo lo vamos a ver? Bueno, las conclusiones, vuelve a un punto tan bonito, precioso, ¿no? ¿Por qué el Magnificat? Doble eje. El Magnificat de la humanidad magnífica y el Magnificat de María, ¿no? Hace un bonito relato en la conclusión el Papa Leo. Muy bien. Eso entonces ahí tienen los 5 capítulos y las conclusiones del documento del Papa. Entro al desarrollo brevemente, ¿no? Hago este link, el Papa León XIV y el Papa León XIII. ¿Cuál es el puente? La encíclica publicada en 1891, ¿no? Un 15 de mayo, como fue firmada por el Papa León XIV. El mismo día que se publica la Rerum Novarum, en 1891, el Papa publica en el 2026 un Magnifico Humanitas. Ya ahí hay un signo claro. ¿Cómo lo explica? Miren qué bonito el número 4. Acá siempre dejaré yo el párrafo, ¿de acuerdo? El número que ustedes van a encontrar en el documento. Porque yo les invitaría, insisto, a releerlo y diría yo, a orarlo en comunidad, reflexionar en comunidad, ¿no? ¿Qué es lo que está proponiendo el Papa León? Dice, si en su momento León XIII hablaba de nuevos asuntos, cosas nuevas, hoy no podemos limitarnos simplemente a repetir sus valiosas enseñanzas. Ojo, sino que debemos pedirle a Dios la sabiduría para interpretar las grandes tendencias de nuestro tiempo. Tenemos que pedirle a Dios sabiduría.
para interpretar lo que estamos viviendo, ¿no? Aquellos que dicen, ya está, es todo escrito, hay que aplicarlo, mienten, ¿no? Estamos en una época de discernimiento, de escuchar a Dios. ¿Qué nos está diciendo Dios hoy? ¿No? Porque por ahí escribe un autor italiano muy importante, Paolo, un profesor de la Gregoriana, dice, claro, la inteligencia artificial sustituye a Dios, ¿no? Porque en Dios es bíblico, ¿ah? Es la, si quieren ustedes, puede llegar a ser el becerro de oro del mundo de hoy, ¿no? Pero bueno. En particular los avances de la técnica. En los últimos años se ha hecho cada vez más evidente cuán rápido y profundamente la digitalización, la inteligencia artificial y la robótica están transformando nuestro mundo. Más adelante, a lo largo de los siglos, el desarrollo tecnológico ha contribuido a una mejora significativa en las condiciones de vida de la humanidad, sin duda, pero al mismo tiempo, cada etapa del progreso también ha puesto de manifiesto el lado ambiguo de instrumentos capaces de causar daño cuando no se orientan hacia el bien, ¿no? Y esto lo va a desarrollar mucho el Papa León en la encíclica. Hoy, sin embargo, nos encontramos ante una situación nueva. Ajá, ¿qué es lo novedoso para el Papa León? En la que el poder y la omnipresencia de las tecnologías emergentes se entrelazan con el tejido de la vida cotidiana, moldean los procesos de toma de decisiones e inciden profundamente en el imaginario colectivo. Miren ustedes, ponle un nombre a esto: Facebook, Instagram, Twitter, ¿verdad? ¿No? Deciden lo que compramos, lo que comemos, nuestras discusiones, nuestras opciones políticas. Miren lo que nos está diciendo el Papa, o sea, lo está ordenando. Esto lo sabemos. Magnifica Humanita nos ayuda a ordenar ideas. Nunca la humanidad tuvo tanto poder sobre sí misma. Las nuevas tecnologías abren un horizonte que se extiende en direcciones que, aunque intuibles, aún no podemos prever por completo. Ojo, la gran advertencia del Papa. Esto hace que sea más complejo evaluar su impacto y sus efectos a largo plazo sobre, y los dos criterios, ¿ah? Para que no nos perdamos en palabras. Dos criterios del Papa León en toda la carta: la dignidad y el bien común. ¿De acuerdo? En otras palabras, una inteligencia artificial, una tecnología, una digitalización de nuestras relaciones son buenas si promueven la dignidad y cuidan, promueven, hacen crecer el bien común. Si no, no son buenas. En pocas palabras, al no ser no son buenas para el hombre, para el ser humano, no son buenas para Dios. ¿De acuerdo? Entonces, miren, luego lo dirá en otro punto, estamos en un momento de hacer un examen de conciencia profundo, lo dirá el Papa León. ¿Sí? Lo digo porque yo trabajo los temas sinodales, ¿no? Y ese punto del examen profundo, el Papa León lo dice en el número 86, un examen para la iglesia. Lo cito, me lo viene, no le he puesto el documento, pero número 86 de Magnifico Mandes. Dice, el bien común en el ámbito eclesial toma el rostro de un estilo sinodal para la misión al servicio del reino. El bien común, ¿no? Como criterio. ¿Ven? Ya les digo, dignidad y bien común son los ejes transversales de los 5 capítulos de Magnifica Humanitas. Ah, y me atreví a ponerles una cita para que vean lo actual de León XIII, de 1891. Miren lo que dice la Rerum Novarum número 22. ¿Ah? No se ha de pensar, sin embargo, que todos los desvelos de la Iglesia estén tan fijos en el cuidado de las almas, que se olvide de lo que atañe a la vida mortal y terrena. En relación con los proletarios, concretamente, quiere y se esfuerza en que salgan de su misérrimo estado y logren una mejor situación. Y a ello contribuye con su aportación no pequeña, llamando y guiando a los hombres hacia la virtud, dado que, donde quiera que se observen íntegramente, las virtudes cristianas aportan una parte de la prosperidad a las cosas externas, en cuanto que aproximan a Dios, principio y fuente de todos los bienes. Miren ustedes, ¿ah? Papa León XIII. Miren cómo el Papa León XIV hace una relectura fiel de este espíritu León XIII. Miren ustedes, ¿ah? Para que vean la coherencia y la continuidad del Espíritu Santo, ¿no? Que parte del Evangelio.
que parte del Evangelio. Muy bien. ¿Qué dice en el número 15, ¿no? De esta introducción? En la era de la inteligencia artificial, en la que la dignidad humana corre el riesgo de verse eclipsada por nuevas formas de deshumanización, tenemos el deber urgente de permanecer profundamente humanos. Miren ustedes, custodiando con amor esa magnífica humanidad que se nos ha dado y revelado en plenitud en Cristo, y que ninguna máquina podrá jamás sustituir en su esplendor. El verdadero progreso nace siempre, esto es precioso, esta frita, de un corazón abierto al otro, de una inteligencia dispuesta a escuchar, de una voluntad que busca lo que une más que lo que separa. ¿No? Magnífico Humanitas número 15. Clave, ¿ah? Yo creo, por favor, quédense con esta idea. Muy bien, hasta ahí la introducción, ¿sí? ¿De acuerdo? O sea, son las líneas eje. Tercer punto de la exposición, los 7 temas a mi criterio. He leído algunos artículos sobre Magnífico Humanitas, ¿no? He elaborado el material que creo yo que son los 7 temas claves. Por favor, para algunos le puede resonar y puede ser ruido, otros puntos, y lo podemos conversar con toda libertad. Quizás por cuestión de tiempo simplemente los enumero porque están ahí los números propios dentro del documento y me detendré para alguna reflexión. La primera ya creo que he desarrollado, es clave, una elección decisiva. La humanización como elección cristiana. ¿De acuerdo? O sea, yo diría, ¿qué es la santidad hoy? Humanizarnos. ¿No? Humanizarnos, ser más humanos. Por tanto, reconocernos, ¿no? El prójimo como hermano, no como enemigo, en una sociedad polarizada. Miren qué bien cae Magnífico Humanitas, ¿no? Entonces, propio de lo nuestro, que nos va a costar la vida, es tender puentes, es tener puentes. El Dios de las pequeñas cosas, como dice esta bonita novela, ¿verdad? El Dios de las pequeñas cosas, los pequeños gestos, ese es nuestro trabajo. Siempre hemos sido minoría. Jesucristo tenía pocos discípulos, una minoría que es en forma de semilla, un grano de mostaza el domingo pasado, ¿no? Capaz de, y eso es bonito, acoger una semilla que se transforma en un espacio de acogida. Esa es la iglesia, o tendría que ser la iglesia. Cuando la iglesia se equivoca en camino, de camino, cuando pugna por poder. Ahí está todo, ahí está todo. No, no podemos aceptar lo que Cristo rechazó, ¿no? Y Cristo rechazó la corona, y si le pusieron una fue la de espinas, ¿verdad? Entonces, ahí está claro. Muy bien, la Magnífica Humanidad, lo que acabo de leer hace un momento, tiene dos, Babel este, y Jerusalén. En ese sentido, permítanme, el dicasterio para la dignidad humana ha publicado una serie, 4 slides, digamos así, muy interesantes. Déjenme ponerles uno. Se los voy a pasar todos ahí al Josefa, se los voy a dejar por WhatsApp, lo voy a pasar, ¿sí? Para que lo puedan tener todos, Bien. ¿sí? Deje compartir el primero, donde está esta parte. ¿Lo ven? ¿Sí? Sí, Esta sí, se es la ve. infografía. Excelente. Esto lo ponen ellos, me parece muy interesante. Son 5 slides, este es el primero, ¿no? Donde justamente hacen este gráfico, ¿no? ¿Dónde estamos? Entonces, la elección decisiva que diría el Papa León. ¿Babel o Jerusalén? Dos caminos. Génesis 11, la Torre de Babel, todos conocen. Una humanidad sin Dios, uniformidad, deshumanización, ¿no? O una nueva Jerusalén. Un Dios en el centro, diversidad como riqueza, fraternidad y colaboración. ¿Cuál es el síndrome de Babel? Esta infografía se bebe del documento, ojo, ¿ah? Síndrome, 4 síndromes. Ganancia por encima de las personas, cualquier parecido con la realidad no es coincidencia. Reducción a las personas a datos, desigualdades en aumento o nuevas esclavitudes, diría León, la pérdida de la dignidad, ¿no? Especialmente en el trabajo. Por otro lado, elegir el camino Nehemías. Nehemías, muy brevemente, es el profeta que vuelve del exilio, ¿no? De Babilonia a Jerusalén y tiene la gran misión justo a Esdras de reconstruir Jerusalén. Y en estos capítulos que el Papa León señala, hace una arenga al pueblo para construir juntos la ciudad, ¿no? Una ciudad que humanice. Construir juntos, justamente. ¿Con qué características? Diálogo, escucha, inclusión, responsabilidad compartida. Yo diría que el Papa León es muy sinodal. De hecho, Cardenal Prevost lo fue padre sinodal, ¿no? Y como obispo en Chiclayo, en Perú, fue también su diócesis, una diócesis sinodal, ¿no? Por tanto,
el espíritu, si lo dejamos soplar, ¿no? Como diría Madre Teresa de Calcuta, si somos menos impedimento para Dios, las cosas funcionarían mejor. Muy bien, entonces ahí tiene. Y los cuatro pilares, que lo coge muy bien este primer slide, ¿no? Uno, la relación con Dios, fundamental, ¿no? El discernimiento. El discernimiento es la brújula y el norte es el reino. Dos, aceptar los límites humanos, ¿no? Algo que hoy claramente la tecnología nos dice lo contrario. Podemos consumir todo lo que querramos, ¿no? Somos dueños del mundo, ¿no? Y si no tenemos dinero, nos llegará. Y si no, lo robamos. O sea, es increíble, ¿no? Tres, la responsabilidad compartida, ¿no? Todos, 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 de Francisco. Y lenguaje que une, ¿no? O sea, precisamente en este momento de polarización, como incluso no sé si recuerdan la carta de León por la Cuaresma este año, ¿no? Hagamos ayuno de palabras que dividan, ¿no? De palabras de odio, ¿no? De palabras que insultan, dijo en su carta. Bueno, muy bien, tenemos el ver urgente sobre esto. Dejo de compartir esto y vuelvo a el... Ujú, yo creo que esta es la... Sí, muy bien. Entonces ahí tiene el logro del bien común. No lo leo porque ya tienen ustedes claro esos dos caminos al que nos está invitando el Papa a discernir y a optar. Ojo, al discernimiento, permíteme, ahí me sale mi colita jesuítica, es un estado, ¿no? Es un estado, es un momento de discernimiento. No estamos toda la vida discerniendo. O sea, los tres pasos de la sinodalidad, incluso escuchar, discernir, elegir. Entonces, León nos dice, discernamos y elijamos, ¿no? La fuente bíblica es Deuteronomio 30. Pongo delante de ti el bien y el mal, ¿no? Dios nos trata como gente madura. No obstante, siempre nos abrazará, ¿no? El abrazo no depende de la edad, ¿no? Sino de la capacidad de amar. Entonces, opta, opta, ¿no? ¿Y cuál es el criterio? La dignidad humana y la búsqueda del bien común, ¿no? Ordenada al bien común, a la justicia, al cuidado de los frágiles y de la creación. ¿De acuerdo? Los criterios que pone Papa León, el número 129, para construir esa, esa nueva Jerusalén. Estos números son bonitos, 129 y 130, porque habla, se los comento como algo igual de importante, pero para no llenarnos de muchas, porque el Papa León cita a San Agustín en estos dos puntos. Habla de las dos ciudades, ¿no? El Papa León habla de las dos ciudades de la ciudad de Dios, de la gran obra de San Agustín. Pero con un detalle bonito, lo dice el 130 también. Interrogamos sobre esta alternativa de progreso y sobre nuestro modo de interpretarlo y edificar, vivirlo, significa siempre, a fin de cuentas, examinar también nuestro corazón, ¿no? En otras palabras, lo que construyamos parte del corazón. ¿De acuerdo? Una torre de Babel que nos hace cada vez más individualistas llegar al poder, o una nueva Jerusalén horizontal donde cabemos todos, donde nos cuidamos. Eso parte del corazón. ¿Cómo está mi corazón? ¿No? Curioso. Por eso no es casualidad, digo yo, que una de las primeras quejas de Dios, de Israel, Yahvé, es la dureza del corazón, ¿no? La cardioesclerosis, digo yo, la dureza del corazón del pueblo de Israel, y Jesús también lo dirá en el Evangelio de Marcos, ¿no? De hecho, el modo en el que pensamos y estructuramos las relaciones, el trabajo y las instituciones manifiesta nuestros valores fundamentales y en definitiva nace lo que tenemos en el corazón. Es un amor que nos guía a aquello que amamos realmente, como individuos y como sociedad. Orienta nuestra vida y nuestras acciones. San Agustín describe la historia humana como un lugar de lucha entre dos amores. Qué bien, ¿no? Los que viven enamorados, los que sean enamorados, saben de qué hablamos, ¿no? Que han construido dos modos de habitar el mundo y de convivir. Dos ciudades. Miren, qué interesante, ¿no? Por un lado, el amor a Dios y al prójimo, por otro, únicamente el amor a sí mismo, ¿no? Totalmente pedagógico. Dos amores han dado origen a dos ciudades. El amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios, la terrena, y el amor de Dios hasta el desprecio de sí, la celestial, ¿no? Esto es cita de San Agustín. Como en toda historia humana, también hoy estos dos amores luchan en nuestro corazón por el predominio. El tiempo de la inteligencia artificial no escapa a esta regla.
La construcción de Babel o la de Jerusalén comienza en cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, pregunta clave, ¿para qué uso la IA? ¿Para qué uso las tecnologías? ¿Qué quiero construir? ¿Qué quiero satisfacer? ¿Qué quiero hacer con lo que me ofrece, ¿no? Con lo que pueda tener a la mano. ¿Qué hago con lo que tengo a la mano? ¿No? ¿De acuerdo? O sea, ya lo tengo. Todos tenemos el celular, el arma de la tecnología se llama smartphone, ¿no? Muy bien. 2.2, la inteligencia artificial, esto me parece muy importante, es una idea novedosa, creo yo, en el documento, no es moralmente neutral, porque la tecnología toma el rostro de quien la concibe, ¿no? Decía un economista peruano hace años, no hay lonche gratis, decimos, no hay lonche gratis, ¿no? Es decir, todo se paga en la vida. Lo que es gratis cuesta. Lo que es gratis es lo que más cuesta, aunque no nos demos cuenta, ¿no? Y bueno, les dejo ahí dos números, veo que ya estoy llegando al límite de tiempo. El número 9, el número 104. De esto se deriva una consecuencia sencilla pero apremiante. No podemos considerar a la inteligencia artificial como moralmente neutra. En realidad, todo artefacto técnico lleva consigo decisiones y prioridades, lo que mide, lo que ignora, lo que optimiza y el modo en que clasifica personas y situaciones. Miren, ¿eh? Si un sistema se concibe o emplea tratando algunas vidas como menos dignas o las excluye sin posibilidad de apelación, no es un simple instrumento que hay que usar correctamente. Introduce ya un criterio que contradice la dignidad inalienable de la persona. ¿Me explico? ¿No? Por eso yo recuerdo en mis años en Europa, se hablaba mucho de antes que se hable más de la inteligencia artificial, del uso de las tecnologías, de la regulación, de la normativa, de la ética. ¿Saben qué está pasando hoy? Lo saben ustedes muy bien. Se está prohibiendo ya el uso de redes sociales. Francia es el primer país europeo, no de la Unión Europea, porque ya antes lo habían hecho los nórdicos, en prohibir el uso de redes sociales a jóvenes menores de 15 años, ¿no? Ayer, Francia, ¿no? O sea, como no hay un acuerdo, como no hay leyes, porque hay mucho interés, hay mucho dinero detrás, lo que queda es prohibir. Por eso, ven, ya está, y mire cómo ustedes damos ya un salto al campo político, la importancia del Estado, y a eso va mi tercer punto. La subsidiariedad ya no es asumida por el Estado, sino por un nivel superior, las grandes plataformas tecnológicas. Esto, permítanme leerlo porque es muy importante, el número 71. El principio de subsidiariedad, ¿no? ¿Recuerdan? El Estado, la presencia del Estado, soy economista de carrera, ¿qué dice el capitalismo, ¿no? Es la mano invisible la que organiza el mercado, ¿no? A menos Estado, más utilidades, clarísimo, ¿no? Luego vendrá la economía social de mercado, el rostro humano, la regulación del Estado. El tema es que el Estado es, y es una realidad, ¿no? Mire cómo une el Papa. El principio de subsidiariedad vale de manera particular en el contexto de la revolución digital, ¿no? Estamos ahí. Aquí el nivel superior no es el Estado, ojo, ¿ah? Sino todo gran actor económico y tecnológico que ejerce un poder fáctico sobre las condiciones de la vida común. Vuélvanlo a leer. Vuelvo a leer, ¿no? Al ejemplo, un botón, el mundial, ¿no? O sea, la regla del mundial expulsa a un jugador, pero como no conviene a las arcas de la FIFA, hay que volverlo a poner. ¿Me explico? O sea, ese ejemplo Mm. clarísimo, es la fotografía de lo que estamos viendo hoy. Evidente, hay muchas cosas, como decía Leonor, no evidentes, ¿no? Pero que lo vivimos, decisiones que tomamos en esta línea, o mejor dicho, que toman otros por nosotros. El nivel de que absorbe competencias, datos y capacidad decisional está constituido por empresas y plataformas que definen condiciones de acceso, reglas de visibilidad, formas de relación e incluso oportunidades económicas. Yo aquí cuando leía esto pensaba en la época de la pandemia, ¿no? Todos hemos sido vacunados. ¿Dónde están esos datos nuestros hoy? ¿No? ¿Quién los maneja? ¿Qué beneficios pueden usar las farmacéuticas? Recuerden, teníamos todos, estamos registrados, ¿no? La subsidiariedad requiere que dichos procesos no se impongan desde lo alto de modo opaco unilateral, es lo que está pasando, sino que estén orientados al bien común mediante la transparencia, la responsabilidad
y formas reales de participación, auditorías independientes, transparencia de los algoritmos, acceso equitativo a los datos, herramientas de apelación. A mí me da pena algo que esté entre paréntesis, esto debería estar, ¿no? como algo desarrollado. Por eso es el lenguaje, digamos, del género literario, el documento, como bien dice el Papa, propositivo. ¿No? Propositivo es para entrar en esta reflexión. Insisto algo, ¿ah? En clave de oración. Ojo, estamos construyendo el reino de Dios. Estamos buscando la mayor gloria de Dios aquí, ¿no? Para que vean los nuevos lenguajes que nos acercan a Dios, ¿no? La forma, cuanto más humano, había un poeta peruano, César Vallejo, ¿no? Que un poco leyendo a Nietzsche, ¿no? Tan humano solo Dios. Cuarto punto, los datos son reconocidos como parte de la destinación universal, ¿no? Es aquí donde el Papa habla de aquella información que pueden manejar las grandes empresas. Por eso, algunos artículos hablan que es una afrenta directa contra la famosa Silicon Valley, ¿no? Y es así, efectivamente, ¿no? Las grandes empresas de motores de búsqueda, ¿no? Google, Firefox y tantas, ¿no? El imperio Microsoft y demás, ¿no? Las nuevas formas de propiedad, patentes, algoritmos, plataformas digitales, infraestructuras tecnológicas, datos. Cuando entramos a si descargamos, no sé, alguna, ¿cómo se llama? Streaming, ¿no? Nuestro perfil está absolutamente monitoreado y nuestros gustos también, ¿no? ¿Cuál es el peligro de esto? Concentrado en muy pocas manos, generan nuevos desequilibrios. Y por tanto, lo dirá más adelante, nuevas esclavitudes, ¿no? Mucho, mucho en mano de pocos, ¿verdad? Con la capacidad de decisión absoluta. Quinto, desarmar la IA, ¿no? Ahí viene el tema, que también es parte del quinto capítulo del Papa León, la paz. Luego hablará específicamente de la paz, pero aquí une la inteligencia artificial, desvincular de la lógica de la carrera armamentista de los países ricos, que hoy no es solamente militar, sino también económica y cognitiva. Entonces, no estamos hablando de armas que matan, estamos hablando de otro tipo de guerras. Como estamos viendo guerras políticas, por ejemplo, ustedes lo entenderán mejor que yo. ¿Cuál es el papel? Yo pregunto inocentemente, ¿ah? Hoy, 2026, ¿cuál es el papel de la ONU en la guerra entre Israel y Gaza? Sencilla pregunta. Entre Rusia e Ucrania, en los países del África, ¿no? En América Latina y los gobiernos dictatoriales. ¿Cuál es el papel de la ONU, de la OEA? ¿Me explico? Entonces, quisiera por último usar una palabra muy importante para mí, dice León, desarmar. Desarmar la IA significa sustraerle la lógica de la competencia armamentista, que hoy ya no es solo militar, sino económica y cognitiva, que puede generar ventajas geopolíticas y comerciales sobre todos los demás. En este caso, Perú, yo les pongo un ejemplo. Perú está siendo una vitrina para esto, ¿no? Tenemos mucha influencia de China y de Estados Unidos, ¿no? Les pongo un ejemplo clarísimo. El embajador de Perú, de Estados Unidos en Perú, él mismo lo dice, ¿ah? No tengo ningún tinte político. Es un comerciante, es un empresario, ¿no? No es un embajador de carrera. Por tanto, tiene un objetivo clarísimo, posicionar los bienes de Estados Unidos. Perú, ¿por qué? Pues si saben ustedes, el puerto más importante en la región, financiado por China, está en Perú, en el puerto de Chancay, ¿no? Y llegan, yo vivo en el centro de Lima y está invadido de productos chinos, ¿no? Entonces, Estados Unidos se vuelve el país un eje geopolítico muy importante, ¿no? Y el Papa lo denuncia, impedir dominio sobre el humano. ¿Y en qué sentido? Es ecológica en el sentido más radical, ¿no? Ese desarme, porque interpela una nueva dimensión de nuestra casa común. La IA ya es un ambiente en el que estamos inmersos y un poder que debemos afrontar. Por eso no basta regularla, es necesario desarmarla y hacerla acogedora. Otra toma de posición clarísima del Papa León, ¿no? Nos invita. Último punto que me parece muy importante, el colonialismo digital. Se identifica como una nueva lógica de extracción, wow, la de los flujos sanitarios, perfiles epidemiológicos, mapas genéticos, datos demográficos. Estas son las nuevas tierras raras del poder, ¿no? Es el número, para que lo tengan, 179 de la encíclica, ¿no? Más adelante hablará, lo leen ustedes aquí, la última parte sobre todo, la posibilidad de decidir cómo se utilizarán
¿Quién los utilizará y para quién? Los datos, los grandes bases de datos, ¿no? De las que todos ustedes, si van a una tienda, me pasó la otra vez con mi cuñado, ¿no? El esposo de mi hermana va a instalar un aplicativo y le sale el nombre, le sale el rostro, la foto de los hijos, ¿no? Para que ya está interconectado. O sea, leen su información de algún otro lado. O cuando uno va a una tienda, si te piden tu identificación, ya tienen tu nombre. ¿Me explico? O sea, está todo esto. Y lo dice acá, pues. Sino colonial bajo otra forma. Las nuevas esclavitudes se alimentan de cadenas económicas e infraestructuras digitales, ¿no? Estas economías que también pueden llegar a ser economías ilegales. Acá en el Perú, nuevamente pongo ejemplo, que lo vivimos todos los días, por ejemplo, la minería ilegal, ¿no? Que está llevando a unos grados de sicariato y de extorsión nunca antes vistos en el país, ¿no? En un momento hemos tenido en 10 años 8 presidentes, para que vean este divorcio entre lo político y lo económico, que hace eco de lo que dice el Papa en el inicio, un corazón egoísta, un corazón individualista, ¿no? Que buscamos no el bien común. En una parte del documento el Papa habla que el bien común no es la suma de los bienes particulares, ojo, es más, ¿no? El bien común es un beneficio de todos que es más que la suma de los bienes particulares. Ese es un principio mercantilista, ¿no? Del capitalismo. Penúltimo punto, la paz desarmada y desarmante. Dos puntos claves. Hay muchos más, ¿ah? Pero quiero hacer síntesis en la presentación. Dice el Papa, lo entiende como un proceso que atañe a todos los hombres y a todo el hombre. Acá cita Pablo VI, Populorum Progressio. Es decir, a todas las dimensiones de la persona y a todos los pueblos sin excepción, ¿no? El nuevo nombre de la paz es el desarrollo. ¿De acuerdo? Y más adelante lo dirá muy bonito, esto es clave, ¿ah? 215. Todos, a cualquier nivel, podemos contribuir al fundamento de la paz, que es la justicia, ¿no? Mm, ¿Qué es la justicia? De hecho, no buscamos una paz cualquiera, una ausencia de conflicto o cualquier precio, sino esa paz verdadera que nace de la justicia, ¿no? En aquellos países donde se habla de reconciliación, se habla de paz, sin justicia es una falacia, ¿no? Es una falacia. Entonces, la paz es hija natural de la justicia, decía el padre Arrupe, un jesuita, ¿no? Y bueno, y hace, como debe ser, un fundamento bíblico y patrístico, él es agustino, lógicamente pone un texto de San Agustín. Dice San Agustín, nadie hay que no desee estar en paz, pero no todos quieren practicar la justicia. Pero tú debes practicar la justicia, ya que la paz y la justicia se besan, no están en discordia. ¿Y tú, por qué no estás de acuerdo con la justicia? Por ejemplo, si te dice la justicia no robes y tú no le haces caso, no cometas adulterio y te haces el sordo, no hagas a otro lo que tú no quieres que te hagan, no cometes de otros lo que no quieres que te cometan, que cometen de ti, que comenten de ti. ¿Quieres encontrarte con la paz? Practica la justicia. No nos cansemos entonces de buscar la justicia. ¿Ven? Empieza por la paz, termina por la búsqueda de la justicia. Interesante, ¿no? Les dejo así como una perlita para que por favor puedan disfrutar. Último punto, termino. La dignidad del trabajo en la transición digital. Tres puntos, como ven, son varios, del número 148 al 156. Solamente me quedo yo con tres puntos breves, ¿no? Es lo que resalto ya. Contribuimos al progreso de la sociedad y a la construcción del bien común, sus ejes, ¿no? Con el trabajo. Ponemos en práctica nuestras capacidades, mejoramos y embellecemos el mundo. Lo volvió a decir el sábado el Papa. Sostenemos a nuestras familias, entablamos relación de cooperación y aprendemos a construir juntos en la escucha y el diálogo algo que nadie podría realizar por sí solo. Por estas razones, el trabajo no es un simple instrumento, sino que expresa y acrecienta la dignidad de nuestras vidas. Cita nuevamente a la Rerum Novarum y finalmente quiero resaltar esto, habla de las organizaciones sindicales. Esto lo toma el Papa León del Papa Francisco, ¿no? Las organizaciones sindicales a las que la Iglesia siempre ha apoyado están llamadas a abrirse a las nuevas formas de trabajo y a los nuevos trabajadores para representarlos y defenderlos en un contexto en el que sin decisiones valientes surgen más pobrezas y más desigualdades.
con una multitud de excluidos, rodeados de máquinas y sistemas automatizados que han ocupado su lugar. Entonces, aquí hay un trabajo importante para los organismos sindicales, ¿no? Es las nuevas tecnologías en la inteligencia artificial. No es solamente, ojo, que me quedo sin trabajo, ¿no? Es denigra mi dignidad como ser humano, ¿no? Unas tecnologías que sustituyen la mano de obra, que es lo que estamos viendo. Termino, les decía, muy bonito, algo poético, el Papa León, Magnífica de María y la magnífica humanidad, ¿no? Con este cierre, un broche muy interesante. Cada persona hecha constitutivamente para la relación, esto es sinodal, es pensada y querida por Dios para entrar en una historia de comunión con Él, con los demás y con la creación. Esta es una joya. La persona humana permanece siempre como el camino primero y fundamental de la Iglesia y el corazón de toda auténtica vía de desarrollo humano integral. Qué importante. A todos los fieles católicos, a todos los cristianos, a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, les dirijo un vehemente llamamiento. No temamos ensuciarnos las manos en la obra de nuestro tiempo, poniendo a Dios en el horizonte de nuestro actuar y al ser humano en el centro de nuestras decisiones, ¿no? Y la Virgen María, qué bonito acá, termino 244, último punto del documento, nos enseña, ¿no? A adquirir un punto de vista diferente para mirar el mundo desde abajo, con los ojos de quien sufre, no con la óptica de los potentes, para ver la historia con la mirada de los pequeños, no con la perspectiva de los poderosos, para interpretar los acontecimientos de la historia desde el punto de vista de la viuda, del huérfano, del extranjero, del niño herido, del exiliado, del fugitivo. De esta manera, la Virgen se convierte en poetisa y profetisa de la redención, porque de sus labios brota el himno más fuerte e innovador que jamás se haya pronunciado, el Magnificat. Es ella quien revela el diseño transformador de la economía cristiana, el resultado histórico y social que aún hoy deriva del cristianismo, su origen y su fuerza. Qué bonito. Muy bien, hasta ahí este recorrido Muchísimas por gracias, Padre. la Magnífica Humanitas. Está de moda la Odisea, hemos hecho un poquito un recorrido así. Perdón que Sí, me pasé unos minutos. sí, realmente es bastante profundo, bastante amplio, toca muchos temas de actualidad. Mire, usted está recibiendo bastantes Ah, qué bonito. aplausos de nuestro auditorio. Gracias a las tecnologías. Gracias a las tecnologías, usted puede sentirse casi vivencialmente, ¿no? Sí, los temas en verdad son bastante actuales y coinciden con muchos de nuestros análisis que nosotros hacemos para la realidad de la región de América Latina. El Centro Latinoamericano de Trabajo Social trata de responder un poco a esta realidad latinoamericana bastante cruzada por la desigualdad social, ¿no es cierto? Y hay algunos puntos muy interesantes en relación a los tiempos que estamos viviendo, en el cual el poder está expreso y expresado en todas sus dimensiones día a día, y eso crea mucho temor, ¿no es cierto? El poderoso tiene ahora la voz y tiene el poder, además tan visible, ¿no? Podemos hablar de eso en todos los momentos, en todos los momentos de la vida, ¿no? En cuanto a la dignidad humana, como le decía, el trabajo social comparte como principio ético la dignidad humana y eso es un principio para nosotros muy cotidiano, ¿no? Desde el momento en el que estamos trabajando con las personas en el día a día, personas que muchas veces están en una situación de vulnerabilidad, no tienen reconocimiento y los derechos, muchos de los derechos en este momento que se han ganado a través de muchos años de lucha, ahora parecen retroceder, ¿no? Eso es un tema interesante, ese llamado a los trabajadores, a los sindicatos, para un poco salir adelante a esta
etapa de la inteligencia artificial, para nosotros el análisis que hacemos es que la inteligencia artificial va a crear mucha más desigualdad en el trabajo, Exacto. porque van a haber un grupo pequeño de trabajadores que van a poder aprovecharlo, pero hay una gran mayoría que no va a poder hacerlo y se va a quedar marginada de estos beneficios, ¿no? Ujú, ujú. Interesante este principio de subsidiariedad del Estado hacia los grupos de poder. Qué fuerte eso, ¿no? Realmente es una fotografía que la vivimos, ¿no? Sabemos que 5 o 6 grandes personas que manejan las empresas de tecnología son en verdad las que tienen ahora el gran poder, ¿no? Ahora yo le quería explicar que nosotros acá en el CELATS trabajamos a través de núcleos temáticos, ¿no? Tenemos un núcleo temático de políticas públicas, donde nosotros tratamos de hacer incidencia para cambiar esas políticas que podrían beneficiar a más peruanos y a más latinoamericanos. Tenemos otro núcleo temático que ve el tema de infancia y familia. Tenemos otro núcleo temático que trabaja el tema del juego, el juego como un elemento importante para el desarrollo y la salud mental. Y tenemos un núcleo temático que ve los temas ambientales de agua, bosques y cambio climático y dentro de ellos a los pueblos indígenas. Entonces, nuestras preguntas van a surgir a partir de nuestros núcleos temáticos. Entonces, quería dar la palabra a las personas que quieren preguntar al padre, al padre Juan, cómo esta encíclica puede ser un elemento de trabajo para las comunidades con las que nosotros nos relacionamos, ¿no? Adelante, colegas. ¿Quién quiere comenzar? Buenas noches, padre. Gracias, Josefa, por darme la voz. Bueno, padre, en principio, lo que usted ha expuesto en principio, San Vicente de Paul fue un sacerdote francés que es un pionero, pues, a la caridad humana, ¿no? Exacto. Y aquí en el Perú hemos tenido a San Martín de Porres, también un laico comprometido y se podría decir, hasta muchos lo ven como un sacerdote también con la caridad humana. Entonces, aquí en el Perú se impulsa el trabajo social en 1937 y se instala en el Ministerio de Salud con el nombre de asistentes sociales. Desde ahí estamos. Y lo que usted ha manifestado sobre lo que significa la dignidad humana y el bien son las bases filosóficas, son las bases de nuestra formación académica con la cual tratamos a las personas, familias, comunidades y son los que van dirigiendo nuestro trabajo hacia ir construyendo ciudadanía y ver la problemática social, problemas y necesidades desde un punto de vista humano, desde como Jesús lo vio, ¿no? De amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Entonces, este libro del Papa León, que usted lo ha analizado bien y que se basa en las Sagradas Escrituras y en la situación actual, hasta geopolíticamente, es la base de nuestro quehacer profesional. Es por eso que estamos interesadas en descubrir más de este libro. Quiero leerlo porque la verdad que lo he pasado nada más, pero usted nos ha dado varios indicadores y la verdad bien, bien. Más que todo se refleja de que el tema de la dignidad humana desde el siglo XVII con San Vicente de Paul se instala en el humanismo y en ver al otro como a Dios, como Dios nos ve a nosotros, con mucho amor, y como nosotros tenemos que ver a la persona con esa dignidad humana a través de todo el desarrollo y ejercicio profesional. Gracias, Padre. Muchas gracias, Viviana. Padre, vamos a juntar todas las preguntas y Mejor, usted puede responderlas al mejor. final, ¿ok? ¿Alguien más que quiere presentar? Victoria del Mar, Muy buenas levantada la mano. noches, muchas gracias, saludos
Padre, muchas gracias digamos, para mí esto es maravilloso. Soy estudiante de trabajo social y en la ciudad de Santiago de Cali, Colombia, digamos que a nosotros nos toca sectores muy vulnerables, ¿no? De desplazamiento forzado, de migrantes. Muchas veces las personas, cuando tocamos el tema que venimos desde una universidad, yo estudio en Uniminuto, que es católica, ya vienen con el tema de Dios. Déjenos, Dios nos resuelve, Dios, o sea, hay un rechazo, pero ya cuando empezamos a entablar el diálogo, la conversativa, ya la gente va cambiando, pero de entrada hay gente como tal vez por lo que ha pasado en sus vidas, Venezuela, migrantes a Colombia, no hay trato muchas veces dignos de algunas personas, entonces hay como ese choque, pero insistimos, persistimos, pero no desistimos. Estamos en esa actividad de seguir trabajando más sobre los derechos humanos, sobre el trato digno, porque yo no voy a decir que todos somos perfectos. Hay gente que entra a chocar con los emigrantes, con las personas desplazadas, pero como dice un refrán, hay que ponerse muchas veces en los zapatos del otro, y ponernos como no mirar quiénes son y de dónde vienen, sino poder ayudar. Y esa es una de las misiones de Uniminuto Católica en la ciudad de Santiago de Cali. Muchas gracias por este espacio. Muy bien, Gracias, gracias. Gracias. Victoria. Solamente un comentario, señorita Josefa, este, que me parece muy importante lo que dice Victoria del Mar. Yo sepa qué bonito nombre, Victoria del Mar. Me suena a la Virgen del Carmen. Eh, Porque es una realidad también en varios países, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Porque miren ustedes esto, qué interesante que la primera encíclica escrita totalmente, digamos, ¿no? Porque Dilexis Te es de cuatro a cuatro manos, es sobre la dignidad humana, ojo, ¿ah? Y no es casualidad porque fue también la primera de Juan Pablo II, ¿no? Sobre el ser humano, ¿no? O sea, a lo que voy es que puede haber sido, yo soy un hombre de fe, lógicamente, ¿no? Todos los que estamos aquí, el amor a la Eucaristía, el amor a la oración, el amor a las prácticas religiosas, pero lo que nos está diciendo el magisterio de la iglesia hoy es el amor al ser humano, ¿no? Entonces, ya estamos, ya lo decía San Irineo, ¿no? La gloria de Dios es que el hombre viva, ¿no? Y eso es muy importante que seamos conscientes de eso. O sea, estamos sirviendo, estamos alabando, estamos dándole gloria a Dios cuando servimos, ¿no? A los más vulnerables hoy. O sea, eso, creo que eso hay que... me viene a la mente por lo que ha dicho, que, insisto, también aquí ocurre, ¿no? Hay que poner las cosas en manos de Dios, Dios provee. A veces yo entro un poco en conflicto cuando dicen Dios se lo llevó, ¿no? O sea, díganle eso a una persona que ha perdido a toda su familia en el terremoto de Venezuela, ¿no? Que Dios se llevó a su familia, para que vean que tenemos que hacer una profunda renovación teológica de la imagen de Dios. O sea, no podemos seguir teniendo una imagen de un Dios cruel, ¿verdad? Entonces, ya nos está diciendo el Papa, ¿no? Que el camino correcto para conocer a Dios es el amor y el servicio al ser humano, ¿no? O sea, miren esto, qué potente. Solo ese comentario. Ujú. A ver, más preguntas, por favor. Levante la mano o para tener el acceso al micrófono. Hay un micrófono abierto ahí. Eh, Teresa Menchola creo que tiene. Ya, muy bien. A ver, Carmen de los Ríos. Tu micrófono está apagado, Carmen. Isabel, su micrófono está abierto. Ok. Carmen, ¿podrías abrir tu micrófono? ¿No puedes? Josefa, creo que hay que darle la posibilidad para que abra, por eso me pasó a mí también, que pueda abrir su micrófono. Violeta, por favor, ¿puedes abrir el micrófono para Carmen de los Ríos? Sí, sí. A ver, solicitar para este audio. Ya abrió, ya. Ya, ahora creo que sí, ¿no? ¿Me Ana Sí, escuchan? sí, sí. Lucía, puedes, ya, ahora sí. Muchas gracias, Alcelas, por este espacio. Gracias, Juan, por
esta maravillosa presentación. Y yo quería ver si podías ampliar un poquito más el tema sobre la neutralidad, porque siempre se habla de que la técnica es neutra, depende de quién la utiliza, No me y suena. en cambio, ¿cómo? Y en cambio, ah, tú has sido clarísimo en decir que no es neutra, ¿no? Que está respondiendo a algunos intereses, a algunos valores, a algunas... Y eso me parece muy interesante o muy importante que lo tengamos en cuenta, porque sabemos que lo están utilizando grandes compañías internacionales de billonarios, trillonarios, o sea, de gente que es súper poderosa, ¿no? Entonces, si podrías ampliar un poquito más eso, te agradecería. Gracias. Gracias. No, José, sí, no. No todavía, padre. Ah, Vamos a ya, de acuerdo. juntar porque como ya son las 8:10, Sí, terminamos 8:30. Entonces, unas dos preguntas más. Yo vi una mano levantada por ahí. No puedo ver todas las pantallas al mismo sí, yo veo a tiempo. Juliana Segarra. Juliana. Sí, Ah, buenas noches, ¿qué tal? Padre, sí, yo trabajo en uno de los grupos temáticos que vemos el tema de cambio climático y pueblos indígenas. Yo trabajo directamente con pueblos indígenas de la Amazonía. Y realmente a veces los pueblos indígenas tienen, por ejemplo, muy inherente su perspectiva y en su cosmovisión y en la cultura trabajar por el bien común. Una de las cosas que hemos venido haciendo en los últimos años es 8 organizaciones nacionales reconocidas en el Perú por el Ministerio de Cultura para poder participar en espacios de diálogo con el Estado, ¿no? En la construcción conjunta de políticas que tengan que ver con pueblos indígenas, ¿no? Entonces, ya se ha logrado, por ejemplo, lo que le llamamos la PNPI, que es la Política Nacional para Pueblos Indígenas, y ahorita, aunque se ha truncado, pero revisar y actualizar una política de educación intercultural bilingüe, ¿no? Y realmente cuando si bien se generan espacios de diálogo, lograr que el interlocutor principal, en este caso representantes del gobierno, ¿no? Como parte del Estado, apuesten, tengan, por ejemplo, lo dicen, pero les cuesta llevar a la práctica esto del trabajar por el bien común y la dignidad de las personas, ¿no? Y la justicia y los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, sí, yo leo, lo escucho, lo he escuchado, he leído también, he escuchado al Papa y y siento que de repente es una información que se maneja en círculos muy de iglesia, ¿no? En los movimientos cristianos, en las parroquias, otros movimientos, pero ligados a iglesia. Y yo digo, ¿cómo hacer para que otros que no estamos metidos en estos espacios podamos, digamos, conocer más de esto? Y bueno, y el Estado, o sea, al gobierno, cómo meter, por ejemplo, esta información para que sepa, no es solamente querer, sino hay que hacer, ¿no? O sea, cómo pasamos de eso, del querer al hacer realmente, ¿no? Y con este gobierno que, permítanme que lo diga, pero realmente estamos recontra preocupados porque sabemos que las cosas no estamos empezando bien, ¿no? Ni estamos terminando bien, ni estamos empezando bien. Entonces, ¿cómo manejarnos en este contexto? Eso, gracias, Josefa, por la oportunidad. ¿alguien más que Teresa Menchola? Adelante. No, solamente agradecer a CELATS, agradecer al padre Juan Vito. Padre, muchísimas gracias. Realmente no quiero incidir sobre lo mismo, pero la articulación que hay entre Magnífica Humanitas y nuestros principios profesionales es absolutamente sustantiva. Por lo que yo también le recomiendo, le pido, padre, de sugerirnos autores sobre la encíclica para nosotros también sugerirlo, por favor. Gracias, Josefa. Gracias, Teresita. ¿Alguien más?
Bien, entonces, padre, creo que puede. A ver, vamos a mirar si hay preguntas en el chat. No, estoy viendo justo, Josefa, no, se preguntan en la grabación. Yo Sí, creo se que va a sí. quedar la grabación. Y Sí, luego sí, esta presentación también se las paso, lógico, para que, bueno, es muy una, bien. que han visto, son parágrafos del documento, ¿no? Que pueden ayudar también. Bueno, a ver, dos puntos, ¿no? La primera sobre la neutralidad que pregunta Carmen, que gustó ver a Carmen también. Bueno, efectivamente sabemos que no es neutral, eso es evidente. El Papa León nos está ayudando a ser más conscientes, ¿no? A generar, digámoslo así, una conciencia colectiva de algo que como iglesia, y esto es muy importante decirlo, ¿no? Es el Papa León nos está diciendo a la comunidad de creyentes, ¿no? Eh, con más claridad la verdad sobre la inteligencia artificial, sobre las nuevas tecnologías. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque es una especie de estamos en la época de la posverdad, dicen, ¿no? Varias verdades, pero a veces en la meta-verdad, es decir, la verdad o la verdad que quieren que, usando la encíclica, algunos grupos de poder, ¿no? Quieren imponer, se autoalimenta, ¿no? Y se consolida en lo que hasta ahora llamamos, y va a quedar muy limitado, los fake news, ¿no? Las noticias falsas. La inteligencia artificial no puede generar cantidad de noticias falsas, pero a veces somos muy inconscientes de esto, ¿no? Somos muy inconscientes de esto. En ese sentido, déjenme, paso a la última pregunta, pero brevemente sobre autores. No sé si tienen tiempo, los que están por Lima, mañana van a presentar este sociólogo Danilo Martinelli, ¿no? Un libro muy interesante sobre el capitalismo, ¿no? Los deseos del capitalismo. Bonito porque miren cómo este momento nos ayuda a volver a lo fundamental, ¿no? Y uno de los temas es la espiritualidad, ¿no? Los afectos del capitalismo, los deseos, ¿no? ¿Por qué se hace tan atractivo el capitalismo para todos nosotros, ¿no? Entonces, va a presentar mañana en Librería Sur a las 7 de la noche en San Isidro, mañana es feriado acá en el Perú. Este, ese es su libro, ¿no? Él es un sociólogo, tiene libros muy interesantes, uno sobre Lima, y Lima y sus arenales, me acuerdo, hace varios, nada, ¿no? Entonces, pero bueno, digo, es un autor, luego les puedo pasar algunos nombres más. Autores pueden ser confesionales o no confesionales, nos ayudan en el sentido de reflexionar, ¿no? Creo que no hay que tener miedo a reflexionar. Y efectivamente no, yo aquí agregaría así un término, ¿no? No es neutral, pero el Papa lo dice también en el documento, más bien instrumentaliza, ¿no? Las decisiones, instrumentaliza las conciencias, ¿no? Instrumentaliza la vida cotidiana, lo dice el Papa lo denuncia, ¿no? Instrumentaliza nuestras opciones y decisiones en la vida. Entonces, y por tanto, en todas las dimensiones de la vida, toco dos, la política y la religión, ¿no? Entonces, están muy presentes. No es casualidad que haya una manifestación abierta, ¿no? En la relación de políticas, opciones políticas, ¿no? Ideologías políticas muy vinculadas al factor religioso, ¿no? No digo fe, ahí yo sí diferencio, ahí sigo yo un poeta italiano que me gusta mucho, que se llama Turoldo. Él diferencia fe y religión, bueno, en general, en la historia de las religiones, pero él es poeta, ¿no? Él dice, para que vean esta frase preciosa de él, ¿no? Dios nos regala fe y nosotros le devolvemos religión, ¿no? O sea, la religión podemos manipularla, la fe no. Y el mejor ejemplo son la manifestación de la fe del pueblo, ¿no? La fe, la espiritualidad popular. Eso pueden pasar papas, obispos, cardenales, pero la gente seguirá con su devoción profunda, ¿no? A su santito o a un santo, ¿no? A María. A lo que voy que la fe no se manipula, la religión sí, ¿no? Y se puede ir de un lado a otro. Pero no es casualidad, yo creo que hay una influencia muy fuerte, porque también en las decisiones de opciones políticas, esto por ser un dato objetivo, ¿ah? ¿Cuánto dinero se ha invertido en redes sociales para avisos y propaganda política? O sea, no es por gusto, ¿no? O sea, las manifestaciones más efectivas se hacen a través de las redes. ¿Me explico? Entonces ahí ya no hay neutralidad, ¿no? Y desde que somos más conscientes de todo esto, yo diría que cada vez hay menos dimensiones humanas neutrales. Por tanto,
estamos más sensibles a la manipulación. Lo digo, por ejemplo, por los medios de prensa, los medios de comunicación. Es evidente, ¿no? Hay un dato objetivo de una organización. Objetivo, ¿ah? Yo aquí no quiero poner ningún tinte político, opción o alguna tendencia. Objetivo. ¿Cuántas veces? La lupa se llama, ¿no? Les puedo pasar el link. En la campaña en el Perú acabamos de tener elecciones, ¿no? ¿Cuántas veces, la prensa oficial, digamos, y la prensa de masas, la prensa de divulgación, ¿no? Ha favorecido un partido frente a otro, ¿no? Con titulares, con artículos, con invitados, ¿no? Había un pool de invitados, ¿no? De portavoces que defendían una opción política y atacaban a la otra. Y eso se normalizó, ¿no? Entonces, hay este dato objetivo que hay que analizar. Yo no digo que estoy a favor o en contra, analicemos el objetivo. Lo mismo en Estados Unidos, la influencia, y saben muy bien, al famoso Zuckerberg, ¿no? Fue hasta juicio por este tema. Entonces, yo siento que no hay una neutralidad en ese sentido, y yo lo digo, si quieren, desde el punto de vista de la fe. O sea, Jesús tampoco fue neutral, ¿no? O sea, y creo que lo decía un obispo anglicano, si no me equivoco, africano, ¿no? Si tú no, si no protestas, ¿no? Si no denuncias la injusticia, estás tomando opción por el opresor, ¿no? Decía él. Y eso nos pasa, ¿no? Entonces, creo que la neutralidad es un tema, Carmen, que tenemos que seguir profundizando, ¿no? El Papa lo dice claro, no es neutral. Yo lo ampliaría en ese sentido, ¿no? Entonces, por ahí, sobre todo en dos que somos muy sensibles a nivel político y religioso, y hay ejemplos concretos. Lo otro que decía Juliana, ¿no? Giliana. Ujú. Sí, es verdad. Ahora, yo creo que hemos avanzado, ¿ah? Yo creo que hemos avanzado. Puedo estar a favor o en contra, pero casa común, cuidado del medio ambiente, ¿no? Comunidades nativas, es un lenguaje más eclesial últimamente, en el sentido de que se va consolidando como magisterio. ¿Me explico? Y esto, creo que ahí hemos dado pasos, ¿no? Desde el Vaticano II que nos dio panorama, ¿no? Fue el giro copernicano, poner al ser humano al centro como máximo creación de Dios, a pasos más profundos que han ido dando los santos padres, Juan Pablo II incluso, con el tema de África, con el tema de América Latina, ¿no? Abrir la iglesia, o sea, dejar, lo digo bonito, ¿no? Para que se me entienda, dejar de romanizar la iglesia, ¿no? Y esto hace que nuestras iglesias particulares, ¿no? Nosotros aquí en América Latina, en Perú, tengamos protagonismo. O sea, digamos en términos deportivos, la pelota está en nuestra cancha, ¿no? La creatividad, el modo en que, en ese sentido, Papa Francisco se la jugó con el sínodo de la Amazonía, por ejemplo. Me explico, hay muchos elementos que tenemos que hacer mucho más explícitos. Ahora estamos preparando, Dios mediante, la venida del Papa, ¿no? Entonces, la preparación que implica justamente lo que estamos viendo hoy. ¿Cuál es el magisterio de León? No es solamente, y gracias a Dios, la persona de León, Chiclayo, todo, y que está muy bonito, pero también que nos está diciendo, y Dios mediante, muy probablemente va a visitar Pucallpa, ¿no? Quiere ir a la zona para dar continuidad a todo el proceso renovador de una iglesia de las periferias, si lo veo desde el centro, lógico. Me explico, entonces creo que hoy, de manera objetiva, si vemos el bosque, ¿no? Y usando correctamente la metáfora, tenemos mucho más elementos para poder construir una iglesia con la gracia de Dios, pero que tenga también en el centro el cuidado, la promoción de la casa común, del medio ambiente, las comunidades nativas. Me explico, yo creo que esto hace 20, 30 años era muy complicado. Hay mucho por hacer, sin duda, pero creo que estamos dando buenos pasos, me da la impresión, ¿no? Y como iglesia, o sea, toma tiempo, como todo proceso, toma tiempo, ¿no? Y que vaya penetrando y que ya salga, por ejemplo, en este diálogo, en esta comunidad, en el mundo donde ustedes están, en el rol que juegan. Me parece muy importante, ¿no? Y se van generando y los conductores y ¿cómo se dice? Flujos, ¿no? Para que haya influencia por otros lugares, ¿no? Estamos en proceso. No se ha parado, no se ha parado ese proceso. Y lo digo en el caso peruano, seguramente en otras realidades también. La visita del Papa León a Pucallpa está confirmando ese proceso, ¿no? Ese proceso es un punto más por ahí. Yo diría eso, lo plantearía por ahí, ¿no? Ujú.
en ese ámbito. Ah, bueno, y sobre autores, hay un franciscano que ya he visto algunas cosas publicadas de él en español, Paolo Bizanzi, ahora les digo el nombre, si no lo pongo en la, este, Lo puede colocar en el chat, Padre Juan. sí, él tiene artículos muy interesantes, lo conozco, él es italiano, Paolo Benanti, padre Paolo Benanti, lo voy a poner aquí en el chat. ¿Mm? Él es franciscano, es una voz tiene cosas ya en español, a nivel de inteligencia artificial, ya desde hace años, ¿ah? Estudió, él es creo que ingeniero en sistemas, algo así. Y ahora, como profesor, habla mucho de este tema de la inteligencia artificial y demás. Alguien que a nivel Perú trabaja mucho también este tema, lo pueden invitar una vez, es excelente persona, es el padre Elías Neira. Estuvo con nosotros la semana pasada en la reflexión, cuarta semana de reflexión por el Perú. Él es agustino, está ahora en Chiclayo, ¿no? Le tocará el pequeño gran trabajo de organizar la visita del Papa allá. También él ha trabajado mucho el tema de inteligencia artificial de manera más local, ¿no? Y él es Ujú. educador, él es pedagogo. También puede ayudar en ese sentido, ¿no? Dos que se vienen ahora, puedo conseguir algunos más y se los hago llegar también, ¿no? Padre Juan, tenemos 5 minutos y quería preguntarle cómo es que la Iglesia Católica está organizándose para llevar este mensaje a las comunidades, a los barrios, a las instituciones donde trabajan. ¿Tienen un mandato? ¿Tienen una forma de Sí. organizarse? Ujú. Sí, ¿Nos puede comentar un sí, poco cómo sobre no. qué trabajo hacen, por favor? A ver, ese es lo que llamamos, hace referencia usted al tema de la pastoral, ¿no? La vida pastoral, el día a día, o sea, lo que llega, ¿no? Los que están en primera línea, una manera de organizarse la iglesia histórica que ha reforzado mucho el Vaticano II y el camino sinodal, es la iglesia comunidad, ¿no? La iglesia comunidad, sea a nivel parroquias, pero también a nivel de comunidades, carismas, espiritualidades, ¿no? Yo creo que esto se ha reforzado mucho con, por ejemplo, en el caso de Lima, pero otras ciudades también del Perú y de América Latina, con las asambleas sinodales, ¿no? Las asambleas sinodales que ayudan a una primerísima cosa, reconocernos. ¿Quiénes somos? Eso es clave, ¿no? De cómo podemos mirar, ¿no? Es como si estuviésemos en un cine, ¿no? Mirando la pantalla todos, ¿no? Sin saber quién está al costado. A veces la misa se transforma en eso, ¿no? Solo llegamos porque yo quiero asistir a misa, pero ¿sabe cómo se llama el que está al costado? No, no, no lo sabemos muchísimas veces. Entonces, ¿cómo se organiza? El núcleo es la parroquia, es la comunidad parroquial, ¿no? Debería serlo más. Por eso Papa Francisco hablaba mucho de la iglesia en salida. La parroquia tiene que salir al encuentro. Pero ya esa organización nos está ayudando, porque a partir de ese núcleo podemos, por ejemplo, ahora, poder aprovechar cada acontecimiento, ¿no? No esperemos que se abra el cielo, no esté mi hijo amado, el elegido. Eso ocurrió una vez y bendito sea Dios, pero Dios se va manifestando de otras maneras a lo largo de la historia. Y ya les digo, ahora, por ejemplo, en una respuesta concreta a su pregunta, es la visita del Papa León al Perú. Entonces, ¿cómo nos preparamos las diócesis, ¿no? Las jurisdicciones eclesiásticas para esa visita, no solamente a donde va a llegar, sino como país, ¿no? Si va en las grandes movilizaciones. Entonces, por ejemplo, en Lima lo trabajamos a través del plan pastoral, el plan pastoral arquidiocesano, que se ha trabajado de manera comunitaria, de manera sinodal, ¿no? Está este espíritu de comunión, una pastoral de conjunto, ¿no? Que varias diócesis aplican. Y esto ayuda mucho, porque es un caminar juntos, más lento, más difícil, pero no hay otro camino, ¿no? Entonces es el camino estructural, digamos, ¿no? Sin perder el norte, que somos personas, es decir, somos más relación que institución desde Jesucristo, sino antes, ¿no? Somos más relación que institución, permite que pueda llegar a todos estos temas, ¿no? Estas reflexiones. No es del obispo A, no es del carisma B, es del Santo Padre, ¿no? Que es el garante de unidad en la iglesia. ¿De acuerdo? Entonces ese rol es muy importante. Es el garante de unidad y de discernimiento en la iglesia. El Papa, el Santo Padre. Entonces, temas que pone en primera línea el Papa León, no podemos no abordarlos. ¿Me explico? Entonces, tenemos el rosario, tenemos la oración al Santísimo, tenemos la Eucaristía, ¿no?
Y ahí tenemos que introducir estos temas, porque alabamos a Dios, ¿no? Como termina Magnificat Humanitas. Damos gracias por el ejemplo de María, que es una mujer profeta, dice el Papa, ¿no? Entonces, ¿cómo rezamos el rosario teniendo en cuenta que María nos está ayudando a abrir los ojos y no dejarnos engañar por ninguna tecnología, ¿no? Que tiene dueño y que tiene muchos intereses detrás. ¿Me explico? ¿No? Con el rosario en la mano y con el cerebro pensando. Qué bonito ese complemento en nuestra vida, ¿no? Por ahí, José. Muchísimas gracias, Padre, con ese cierre tan concreto, que es que nosotras las trabajadoras sociales seguramente nos vamos a encontrar con esas comunidades que ya tienen la semilla de este mensaje. Muchísimas gracias y a todos los que han participado en este conversatorio les deseamos muy buenas noches. Son las 8:30 en punto y que tengan el resto de la noche en paz. Muy bien, en paz y en justicia, haría. Y Gracias a justicia. ustedes. Muchas gracias, Muchas gracias. gracias. Les envío el material, Josefa, para que lo puedan repartir. Claro que sí, Padre. Gracias. Gracias, Buenas bendiciones. noches. Bendiciones, gracias.